Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sentido. En este vídeo ofrezco algunos comentarios sobre algunas ideas que aparecen en el libro de Jean Grondin titulado A la escucha del sentido, conversaciones con Marc-Antoine Vallée, otro filósofo también. Jean Grondin es un reputado filósofo canadiense que destaca por su resistencia crítica frente a una realidad simplemente ilusoria, construida o facticia, y que también niega la justificación del nihilismo. Jean Grondin nació en 1955 y es un destacado filósofo canadiense, doctor en filosofía por la Universidad de Tubinga en 1982 y profesor titular de la Universidad de Montreal desde 1991. Podemos decir que sus trabajos, aunque él se considera un filósofo hermenéutico, se centran en la filosofía alemana, la historia de la metafísica, la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía de la religión y la del sentido de la vida. El sentido, escribe Jean Grondin, solo está allí donde nos sentimos apresados, aspirados, transportados fuera de nosotros mismos. Por supuesto, él analizó de una manera muy minuciosa en distintas obras lo que es el sentido de la vida humana y analiza muchísimos aspectos relacionados con la muerte, con el sentido de todo, del universo, de la propia realidad humana, etcétera, etcétera. Por supuesto, él tardó bastante tiempo, y él mismo lo afirma, en descubrir la hermenéutica, que en los tiempos cuando él era estudiante de bachillerato no era excesivamente conocida, ni tampoco se enseñaba cuando empezó los estudios por esa época también. Pero posteriormente ya en la universidad y en sus estudios universitarios y de doctorado, pues ya tomó mucho interés por las obras de Gadamer fundamentalmente y de otros grandes filósofos como Heidegger, como también, por supuesto, Hegel, Kant, etcétera, etcétera. Platón, por ejemplo, etcétera. Por supuesto, durante un tiempo, al comienzo de su formación filosófica, leía obras de Wittgenstein, de Ayer, de Deleuze, pero él consideraba que aprendía más de Riquet y de Gadamer, y más aún de sus grandes inspiraciones filosóficas, y así lo dice y lo reconoce. De todas formas, él mostró un gran interés por la interpretación, por la hermenéutica, y escribió su tesis doctoral sobre Gadamer. En Alemania, pues también estudió filología griega y teología como algo complementario a la realización de su tesis doctoral en Alemania. Y reconoció que fue un periodo muy importante de su formación el tiempo que pasó en Alemania, pues estudiando, leyendo, formándose, elaborando y redactando su tesis doctoral y conversando de filosofía con Gadamer y con otros filósofos. Diríamos que una obra que le impactó mucho, entre otras muchas, fue Verdad y Método de Gadamer, porque le pareció que era una obra grandiosa, una obra mayor, que ofrecía una síntesis del pensamiento hermenéutico y además afirmaba tesis fuertes, tesis consistentes, racionales, en definitiva, coherentes. Por tanto, él siempre destacó esto y lo destaca también en estas conversaciones sobre su evolución filosófica. Él considera que, y es una frase del propio Grondin, siempre hay que ver las cosas en su contexto, y esta es sin duda la primera lección de la hermenéutica. Hay muchos tipos de hermenéutica, cabría decir hermenéutica filosófica, religiosa, jurídica, y esta hermenéutica se puede aplicar a todas las ciencias, a todos los conocimientos, a todos los saberes. También, por supuesto, Grondin insiste en estas conversaciones y también en sus libros, en sus obras, en su enseñanza filosófica también en la universidad, en que hay distintas formas de verdad y diríamos que la ciencia no es, diríamos, la que centra lo que es realmente la verdad o la que abarca la verdad en su totalidad. Hay más verdades además de las verdades científicas y en esto insiste mucho Grondin y me parece algo completamente acertado. De hecho, lo dice así en una de las frases de estas conversaciones cuando afirma lo siguiente: la ciencia, o lo que se cree que es la ciencia, emana un cierto hechizo que no solo deforma lo que es la ciencia, sino que tiene además la consecuencia funesta de obstruir o de desacreditar otras formas de conocimiento de verdad. Y esto nunca se debe hacer. Diríamos que la investigación filosófica, la investigación hermenéutica, busca nuevos modos de verdad,
en distintas disciplinas, en distintos conocimientos que no son necesariamente las ciencias duras como la matemática, la química, la física, la biología, etc. Y esto pues también hay que ponerlo de relieve o de manifiesto, porque es algo realmente muy significativo y muy importante, no solamente en historia de la ciencia, sino también en filosofía de la ciencia y en general en el ámbito de la metafísica o de la filosofía. Por otra parte, en la evolución filosófica de Grondin tuvieron muchísima importancia la lectura de las obras de Platón, de Kant, de Hegel y de Heidegger, fundamentalmente, aunque leyó otros muchísimos filósofos, pero son los que más le influyeron. Por supuesto, también le influyó pues, la obra de Sartre, de Merleau-Ponty y también de Ricoeur, con el que sentía bastante afinidad en el pensamiento, y por supuesto la de Gadamer. Pero diríamos que él reconoce que le ha enseñado más pues Gadamer, las obras de Gadamer, aunque llegara pues, a leer sus obras por azar y llegara a contactar y a conversar de filosofía con Gadamer pues por azar también, en el sentido de que fue a formarse más en Alemania y pudo tener pues una relación filosófica pues muy respetuosa con Gadamer, y Gadamer le enseñó muchísimo. Por otra parte, él también realizó críticas a la hermenéutica de Gadamer y en general a la hermenéutica. No estaba en todo de acuerdo, y de hecho, pues una de sus ideas fundamentales es que Grondin consideraba o pretendía que había que introducir en la hermenéutica pues el verbo interior, que se intenta captar en toda expresión. Y entre otras cosas, esto pues definió su estilo hermenéutico, podríamos decir. En cualquier caso, por ejemplo, en relación con cuestiones como relativismo, Grondin señala que se puede ser relativista en ciertas cuestiones culturales, en ciertas formas de vida, se puede aceptar pues un claro nivel relativista, pero hay otras cuestiones, diríamos, más profundas que no pueden ser objeto de relativismo. Y esto lo matiza de una manera pues, muy precisa en estas conversaciones también. Además, considera Gadamer que en toda nuestra relación con el mundo, con la realidad, hay interpretación, y la misma está mediada indudablemente por el lenguaje, por las formas lingüísticas. Por lo tanto, el estudio y el análisis del lenguaje es fundamental, sobre todo en relación con la pragmática, el contexto del hablante. Por supuesto, todo esto incluye que en el lenguaje pues, pueda haber muchos prejuicios, falsas ideas, errores de lenguaje, errores de interpretación, etcétera, que hay que corregir de la mejor forma. Y por supuesto, hay que partir de unos mismos planteamientos lingüísticos o planteamientos de entendimiento del lenguaje, y partir de unas categorías también lingüísticas, unas categorías interpretativas más o menos similares o comunes para poder entenderse. Eso también es objeto de los análisis y de las reflexiones de Jean Grondin. Por lo tanto, se entiende que se haga varias preguntas retóricas en estas conversaciones en relación con la cuestión del relativismo. Una de ellas es la siguiente: ¿quién puede ser tomado en serio si pretende que lo que afirma no es más adecuado que lo que declara el que lo contradice? Aquí está atacando de una forma absoluta un relativismo radical o un escepticismo también radical. Podemos decir también que para el propio Grondin, toda gran filosofía pues, puede ser calificada de metafísica, porque los grandes problemas humanos siguen existiendo a pesar de los avances tecnológicos, a pesar del desarrollo de la civilización tecnológica en la que estamos inmersos, y por tanto esas grandes preguntas sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre las guerras, sobre la injusticia, sobre la pobreza, sobre la incomprensión, sobre la violencia, etcétera, pues siguen estando muy presentes, diríamos, en el ámbito filosófico, pero es que hay muchísimas más preguntas. Podemos plantearnos también qué existió antes de comenzar el universo, si es que existió algo, y qué sucederá cuando supuestamente desaparezca el universo después de miles de millones de años. Pero es que hay otras muchísimas preguntas metafísicas que están siempre, diríamos, en la palestra y que pueden ser
rediscutidas, reanalizadas y replanteadas, y que pueden ser objeto de muy diversas contestaciones. Por lo tanto, diríamos, la actividad filosófica cada vez podemos decir que es más necesaria y a la vez es más adecuada para todos. También para Grondin es muy importante la cuestión de la dignidad de la vida humana, que para él pues hoy en día tiene un reconocimiento más universal, por lo menos sobre el papel, y está mejor defendida. En este sentido, pues podemos decir que la búsqueda de la solución de los grandes problemas de la humanidad, como son la pobreza, el hambre, las guerras, la desigualdad extrema, etcétera, pues está basada en el cumplimiento de los derechos humanos, diríamos que también en la actividad de los estados para reducir esos niveles de pobreza, esos niveles de desigualdad, etcétera. Por otra parte, para Grondin, desde una filosofía hermenéutica, como la que él reafirma en sus escritos, en sus libros y en sus artículos, la filosofía para él opta por la lucidez, la no evitación y el diálogo con uno mismo. Efectivamente, aunque reconoce que, por ejemplo, sigue habiendo grandes problemas existenciales para las personas, y por eso llega a decir lo siguiente: la muerte se alza con todo su horror y tener conciencia de ella forma parte de la condición humana. Por supuesto, Grondin también tiene un sentido positivo de la vida, un sentido optimista de la misma, pero él se opone pues al planteamiento epicúreo de que hay que considerar que la muerte no es nada y que después de estar muertos no sentimos nada, por lo tanto no hay que tener miedo a la muerte. En este sentido, pues no está del todo de acuerdo con estos planteamientos epicúreos, porque la muerte condiciona la vida y es la que da valor a la vida, en cierto sentido, porque si fuéramos eternos y no muriéramos nunca, pues eso traería unas consecuencias determinadas para la libertad humana y también para la acción humana, podríamos decir. Por tanto, diríamos que este tema del sufrimiento, de la muerte, del dolor, es uno de los temas centrales que puede tratar la hermenéutica filosófica. Incluso podríamos decir también la hermenéutica crítica, que se está cultivando actualmente en Europa, en España y en general en el mundo. Por otra parte, también Grondin insiste en que lo propio de la filosofía es la argumentación, el razonamiento, el discurso, y por eso dice que todo diálogo es racional en la medida que sopesa razones y puntos de vista. Ciertamente, actualmente, esta forma de interpretar lo que es el conocimiento es diríamos, algo muy digno de estima, porque lo que se observa actualmente es que en esta sociedad digital en la que estamos, en esta sociedad líquida, siguiendo el planteamiento de Bauman, parece que todo cambia con tanta rapidez que no tiene sentido ponerse a veces a razonar profundamente, a argumentar profundamente, a dialogar de una manera muy racional y muy detallada, porque parece que lo que se impone es simplemente ideas estereotipadas que se supone que tienen que ser aceptadas, y si no se aceptan parece que se está atacando a la sociedad, y eso realmente pues no es cierto. Podemos decir que actualmente necesitamos cada vez más tener un pensamiento crítico, racional, argumentado, fuerte, sólido, que analice todos los detalles de la realidad de una manera, diríamos, profunda, sutil y a la vez coherente. Y de esta manera llegar a posibles soluciones para la desestructuración social que existe, para el caos social que existe, para el caos político que también existe, y este es uno de los procedimientos que se podrían utilizar desde un punto de vista hermenéutico, interpretativo, crítico. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radiosofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.